algún tic, ¿no? Exacto. Pueden ser temblores. El TIC es uno de los trastornos del movimiento, ¿no? Hay diferentes, hay de sonidos, hay de movimientos, eso los vamos a ver después, pero eso es un movimiento normal, eso es un TIC. Otro es temblor esencial, el temblor de la enfermedad de Parkinson, como tal también es un movimiento o un trastorno del movimiento. Cuando hablamos de todos estos, nos vamos a referir, nos vamos a situar en los núcleos de la base, ¿no? Recuerdan esto del putamen, el globo pálido, el caudado que está relacionado más cuando con Corea, que eso es otro de los movimientos anormales, ¿no? Y este circuito inhibitorio y excitatorio de los núcleos de la base, cuando hay una descompensación, es cuando la traducción va a ser temblor. Lo que les decía, por ejemplo, de la diferencia en el aumento del tono con espasticidad y rueda dentada, que es la rigidez. La rigidez nos habla de este circuito, ¿no? Y la espasticidad, acuérdense que es un daño a la vía piramidal, ¿no? Pero la rigidez, que es cuando ustedes mueven una articulación como en rueda dentada, les va a hablar de afección al circuito de los núcleos de la base. Y entonces, pues hay que ser descriptivos primero, entonces para poder llegar a diagnósticos más complejos y enfermedades como tal. Lo que les decía, por ejemplo, el síndrome de Tourette que comentaban, pues es un conjunto de tics, ¿no? Entonces van a tener tics vocales y hay que describirlos cada uno de ellos. Hay que describir el tipo, si es una sacudida, si es temblor, ¿no? La topografía, si afecta todo el cuerpo, si afecta nada más la mitad del cuerpo, si afecta la cara, por ejemplo, la velocidad, si es rítmico, si no tiene ritmo, si es arrítmico, si es simétrico o no, si cuánto dura y la frecuencia, ¿no? Eso es algo muy importante. Por ejemplo, el temblor esencial es un temblor que es de acción, por ejemplo. Entonces, lo vamos a distinguir de la enfermedad de Parkinson, que es más característico que sea en reposo. Entonces, es importante investigar cuando ustedes ven un temblor, en qué momento lo presenta el paciente, si cuando está descansando y no está haciendo ningún movimiento o cuando quiere tomarse un vaso de agua, por ejemplo. Entonces eso los va a ir orientando hacia qué tipo de enfermedades lo pueden causar. Acuérdense que siempre en orden, primero ser descriptivos, acabarnos la historia clínica y después nos vamos a ir a explorar estos movimientos anormales y después vamos a integrar los sindromáticos, probable topográfico y etiológico, ¿no? Y entonces, bueno, el ritmo, si es lento de 3 a 5 Hz o rápido de 20 Hz, ¿no? Entonces, los vamos a dividir en trastornos del movimiento, si son hipercinéticos, es decir, que aumentan el movimiento, o hipocinéticos, ¿no? Entonces, los que aumentan el movimiento son, por ejemplo, el temblor, la corea, el, los tics, las mioclonías, la tetosis, el balismo, ¿no? Y los trastornos hipocinéticos son donde disminuyen el movimiento, como algo que conocemos como bradicinesia, que es la disminución de la velocidad y amplitud del movimiento, que lo vemos en enfermedad de Parkinson, ¿no? Y la distonía, que van a ser un trastorno del movimiento donde, como vamos a ver, va a haber una contracción sostenida y posturas anormales. Entonces, vean, esto, por ejemplo, es una distonía, que es un movimiento que se caracteriza porque se contrae de forma sostenida o intermitente, con el mismo patrón de movimiento, torsión, y que puede involucrar varios músculos, grupos musculares. Y lo característico es que ocasiona una postura normal. Por ejemplo, existe una distonía cervical. Entonces, aquí, por ejemplo, está en una distonía en tortícolis hacia el lado izquierdo, sostenida, en donde se contraen los músculos y esto el paciente no lo puede controlar, ¿no? Entonces ocasiona una postura anormal y una contracción cervical. Aquí, por ejemplo, es una distonía que es muy frecuente, que es bueno, no es tan frecuente, pero es como de las más benignas, que es una distonía del escribano. Y entonces es de intención. Cuando alguien quiere escribir, se contraen los músculos del dedo
de las manos y hace que se deforme la postura de la mano y no puedan escribir, ¿no? Y entonces puede ser que también hay distonías generalizadas que vemos en niños, ¿no? O en adolescentes o en adultos jóvenes, que son distonías que se heredan y son autosómicas dominantes o recesivas. Entonces, el decir distonía es únicamente un síntoma, pero bueno, ¿qué es importante? Porque es importante que un médico general o en formación lo conozca, porque esto ya imagínense que alguien que no conoce que haya lo que se llama distonía termina operado de la mano. Cuando el origen son los núcleos de la base y los núcleos de la base generalmente es algo degenerativo que no tenemos un tratamiento para quitarlo como tal, pero podemos disminuir los síntomas y ocasionar y ¿cómo se llama? Disminuir los síntomas y hacer más funcional al paciente, ¿no? Entonces hay que entender y por eso es importante que se familiaricen con este tipo de movimientos anormales porque al final si ustedes son ortopedistas no vayan a operar una distonía del escribano o no vayan a operar unas hernias según cervicales, que tampoco es raro, por una distonía cervical, ¿no? Entonces estos son parte de los movimientos anormales. Y entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de temblor. Y entonces el temblor lo vamos a explorar de esta forma. Se le pide al paciente, por ejemplo, que estire los brazos y vemos el movimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué les parece? ¿Qué podrían describir? O sea, aunque lo que no quiero es que me digan, tiene un tumor, no, o sea, díganme qué es lo que ven descriptivo. Doctora, es que creo Ah, que la conexión es un poco débil y como que se ve como trabado, ¿no? los demás también la ven así, porque yo sí la veo bien. No, sí se ve bien. Yo Ah, también. perdón. Sí se ve bien. Bueno, pues es tu compu. Pero bueno, a ver si en la grabación lo pueden ver un poquito mejor, ¿vale? Pero bueno, a ver, quién me describe ese? Hay un mayor temblor en la mano izquierda que en la derecha, ¿no? Exacto, y entonces ahí, ¿cómo diríamos? ¿Cómo lo describes? Asimétrico. Exacto, es asimétrico del predominio en la mano izquierda. Ok. Y este tipo, cuando nosotros exploramos el temblor, hagan de cuenta, le ponemos primero que ponga no sé si tengo un video, no. Le ponemos al paciente los brazos descansados sobre sus piernas o a un lado, ¿no? Y eso vemos si hay temblor. Y ese temblor se describe como temblor en reposo. Este temblor donde le pedimos al paciente que ponga los brazos extendidos es un temblor postural, quiere decir que con una postura se desencadena el temblor. Y después, con la prueba de dedo nariz, vemos el temblor de intención. Y entonces, eso es lo que tienen que describir en el temblor, si es de reposo, postural o de intención, o si es las tres, ¿no? Porque también puede pasar. Entonces, aquí la paciente tiene temblor postural, ¿no? Esto, por ejemplo, a veces lo vemos en hipertiroidismo, ¿no? Este, pero el hipertiroidismo es algo más simétrico, muy distal y muy discreto. Pero vean, ¿qué les parece que además hace que hace su mano izquierda? Que los dedos se separan. Se separan, pero hay un movimiento sutil que se desvían hacia afuera. Vean. Como que tuerce la muñeca, ¿no? Exacto. Exacto, así, y al final se nota más, o sea, como que hace una contracción involuntaria de la muñeca, se hace hacia externo, ¿no? Eso es una distonía, ¿vale? Entonces, no es raro que veamos en muchos pacientes combinación de trastornos del movimiento y hay que distinguirlos unos de otros. Hay pacientes que pueden tener temblor con distonía o distonía y ataxia, por ejemplo. Entonces, existen múltiples combinaciones de trastorno del movimiento. Por eso es muy complicado para cualquiera decir, bueno, esto es un Tourette o esto es una enfermedad de Parkinson, porque hay que ser más descriptivos, conocer más características,
porque estos nada más son un síntoma. Entonces, si bien les sitúa en la parte de los núcleos de la base, puede haber enfermedades crónico-degenerativas que combinen diferentes patrones de movimientos o de afección a sistemas. Por ejemplo, habrá enfermedades que combinen afección a la vía piramidal con afección a los núcleos de la base, ¿no? Y entonces, eso, para poder llegar a un diagnóstico así, necesitan ser descriptivos. Y no, si no siempre es algo tan fácil, ¿no? Pero bueno, eso vamos a tener una clase de trastornos del movimiento, pero bueno, para que se vayan familiarizando, ¿no? Un poco de la distonía y el temblor. ¿Manda? ¿Los dedos lo tienen estirados porque así se le pidió o es parte de los temblores o cómo? Así se le pides que separe los dedos, porque es más fácil ver el temblor y que lo separe bien y los tenga extendidos, ¿no? Esa es una forma, esa es la forma correcta de ver el temblor postural. Por ejemplo, aquí también es más fácil ver la parte de la distonía cuando tiene los dedos en esa forma, ¿no? Pero se le pide al paciente que los abra. Esa es la forma correcta de revisarlo. Doctora, ¿a, a qué se refiere cuando describen como el temblor con amplitud fina o con amplitud moderada? Que es un temblor, realmente es a ojo de buen cubero, pero es un temblor donde el movimiento no abarca demasiado espacio, ¿no? O sea, la amplitud, gran amplitud, imagínate que fuera un temblor que hace que se mueva toda la extremidad y es muy evidente. A veces eso es más en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y un temblor de baja amplitud o muy discreto es esto, o sea, que tú ves y ves el temblor, que es rápido, pero además es muy discreto. Un temblor más amplio, esperarías que la extremidad se mueva en un rango mayor. ¿Mm? De acuerdo, gracias, doctora. Ok, entonces, bueno, sí, díganme. Perdón, otra pregunta. A mí me confunde un poco la definición entre temblor de reposo y, bueno, de postural, Ajá. porque prácticamente si está en reposo también, pues está en una postura, entonces no sé cómo se diferenciarían esos dos. Cuando estás en reposo, está sin contracción muscular, o sea, está el músculo relajado. Entonces sí, o sea, es una postura, pero no nos referimos a eso, sino nos referimos a que el músculo no está haciendo ninguna fuerza. Entonces, el músculo tiene que estar completamente relajado y ahí es cuando, si el temblor empieza ahí, eso es un temblor en reposo. Y el temblor postural lo estás ocasionando con la contracción muscular activa haciendo una postura, ¿no? Pero es la contracción muscular la diferencia. Vale, doctora, gracias. Ok. Bueno, y la parte de, nos vamos a los signos meningios, que recuerden que las meninges, la dura madre, la aracnoides, la pía madre, son capas que recubren al encéfalo y pues pueden irritarse ya sea por sangre, por infecciones, ¿no? Y entonces esa irritación meningia también, recuerden, es un signo, ¿no? No es el diagnóstico de algo en específico, pero es un conjunto que nos sirve. Y entonces, pues existen, ya saben, como todo en neurología, miles de nombres propios y miles de signos, pero lo más sensible, lo que más nos ayuda es la rigidez de nuca, ¿no? Que ustedes acuesten al paciente descansado, ponen su mano derecha sobre su pecho, le piden al paciente que se relaje y con su mano izquierda, bueno, con los dos, como se vayan acomodando, le levantan la cabeza al paciente sin que él esté haciendo esfuerzo. Y entonces esa rigidez de nuca, pues es dato de irritación meningia, ¿no? Que se eleve la cabeza como en bloque, ¿no? O el tronco al mismo tiempo. El signo de Kernig es que que eleven la pierna extendida del paciente y va a flexionar la rodilla de forma refleja. O también lo describen que flexiona la rodilla contralateral, ¿no? Y esto es porque si las meninges están irritadas, pues cuando ustedes acortan el espacio que están teniendo, pues la forma de disminuir el dolor o esa tracción es doblando la rodilla, ¿no? Y la parte de Brunzinski es
que ustedes igual le muevan la cabeza y la forma refleja es que acorten ese estiramiento de las meninges que están haciendo, doblando las rodillas, ¿no? Y Broniszewski inverso es igual, que ustedes le doblen las rodillas y lo que hace el paciente es elevar la cabeza, ¿no? Entonces, pero bueno, la rigidez de nuca es muy importante que la revisen, no necesitan hacer todos los signos meningios, pero que sí revisen que no haya aumento de la resistencia, ¿no? Y Doctora, bueno, sí, ¿es posible que el paciente, o sea, salga positivo en una prueba y en otras negativa? sí es posible. Eso te habla un poquito más que a lo mejor te pone como dudoso el diagnóstico, ¿no? Sí puede ser que nada más tenga Brunzinski. Y te digo, lo más sensible es la rigidez de nuca. Sería más raro que tuvieras alguno de los otros signos, pero sí, la verdad es que a lo mejor en un inicio de una meningitis que no estuviera como tan marcado, sí puedes tener un signo nada más. Ya cuando es un cuadro súper florido y evidente, ya vas a tener todos absolutamente, ¿no? Pero sí puedes tener uno de forma aislada. Hay Y el- uno, ajá, dime. perdón, ¿y el paciente puede no manifestar cefalea? Sí puede ser que no presente cefalea con un síndrome meningio, pero es parte de la tríada del síndrome meningio y se presenta en un porcentaje muy alto, más o menos en el 80-90%, pero puede ser que no presente cefalea. Ujú. Gracias. Ok, y entonces sí, fíjense que nada es 100% ni 0%. La verdad es que es mucho de ser meticuloso y si tienen, por ejemplo, sospecha de neuroinfección, por ejemplo, de una infección en el sistema nervioso, hay que hacer la punción lumbar. O sea, sí, de hecho, por ejemplo, algo que es como muy sabido es que si, digo, ya cuando tengan su práctica o algo así, ¿no? O empiecen a ver pacientes, que se dice mucho como en neurólogos, es que si en un paciente te queda duda o estás pensando si haces o no una punción lumbar, es mejor hacerla porque no en todos los pacientes o sea, no en todos los pacientes es necesario hacerla, ¿no? Pero cuando ya hay algo de sospecha, aunque no sea el cuadro como tan claro, es mejor descartarlo porque por algo se está pensando en hacer punción lumbar y son cuadros muy graves que ponen en peligro la vida del paciente, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando ya es un cuadro muy florido van a ver todos los signos, pero sí pueden tener un signo aislado nada más, ¿vale? Y sin cefalea, a eso me refiero, a eso iba, perdón. Sí puede ser que no tenga cefalea el paciente, pero que ustedes están viendo algo, no sé, mal estado general, no encuentran un foco de infección, no tiene cefalea, pero sí le encuentran algo de rigidez de nuca, sí le haría la punción lumbar, ¿no? Pero bueno, ese es como un consejo fuera del libro. Y bueno, miren, esta imagen que viene en el libro también, a ver si, bueno, si alguien de ustedes lo puede conseguir en físico, la verdad es que sí vale la pena. Pero bueno, si no, en PDF está perfecto. Que es la forma en la que siempre les digo que se ha enseñado neurología desde el principio, que es muy descriptivo, ¿no? Que el padre de la neurología es Charcot, si alguien se interesa, que es un francés, y bueno, por ejemplo, aquí en esta paciente, que es alguien que tiene histeria, ¿no? Entonces, por ejemplo, mostrándole los signos, ¿no? La verdad es que es mucho lo que les decía de la práctica, ¿no? Tienen que aprender a distinguir em, entre lo que es objetivo y lo que no es objetivo y lo que puede tener una traducción neurológica o no. Y por eso les decía desde el principio, es un pensamiento lógico y ordenado, ¿no? No vayan a querer ver a un paciente y decir, este tiene, no sé, un diagnóstico final elevado cuando no es posible hacerlo así. Y entonces hay que poner atención, por ejemplo, en todas las manifestaciones que tiene el paciente. Vean, por ejemplo, esta contracción de la muñeca este, que podríamos decir que sería hasta una distonía, ¿no? Pero una distonía con los dedos cerrados en puño y en la posición que le está poniendo y dejando que alguien o sea, se recargue en alguien para que no se caiga y todo esto.
ya son datos que nos van a hacer sospechar que no es una traducción neurológica, ¿no? Entonces, por eso les digo, sí quiero, me gustaría que se familiarizaran con muchos de estos síntomas, porque aunque no se dedican a esto, de verdad no es raro que anden pacientes por ahí con síntomas que tienen un origen a lo mejor más emocional que estructural o neurológico, y que se les haga un montón de estudios, gastos, cirugías, operaciones, que eso desafortunadamente pasa y está mal, ¿no? Entonces, al menos es como, bueno, a lo mejor algún día lo vi y si no sé bien qué es lo que está pasando, referirlo, ¿no? Pero bueno, sí es importante que se empiecen a familiarizar. Entonces, que no les dé como que no se aburran con la clase, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver un poco. ¿Alguien tiene alguna duda de lo de exploración física? No, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora, no. Gracias, doctor. Bueno, entonces vamos a pasar rápido a la parte de semiología neurológica. La siguiente clase ya tocaba la exposición, ¿verdad? Sí, ya está. Se me hace que las vamos a mover. Déjenme ver cuánto nos falta. Si no nos falta mucho, no, sí se me hace que la vamos a mover para el miércoles, ¿vale? Y el martes terminamos esto. Vamos a empezar con algo de semiología neurológica. Recuerden que los síndromes neurológicos, ya sé que ya se cansaron de escucharlo, es la base de la historia clínica, los principales síntomas y los hallazgos de la exploración, ¿no? Entonces, hacer sus diagnósticos siempre van a ser un síndrome neurológico, una probable localización, y después vienen las características de temporalidad y el contexto del paciente para poder dar un diagnóstico etiológico, ¿no? Y entonces vamos en este orden del diagnóstico sindromático, topográfico y etiológico, y vean cómo va aumentando pues de complejidad, ¿no? Cada uno de los diagnósticos, pero si el diagnóstico sindromático está mal, no van a poder llegar acá, con ningún estudio y con nada, o sea, realmente se basa en la parte del diagnóstico sindromático, ¿no? Entonces, el diagnóstico sindromático hay que ver la evolución, hay que describir si es súbito, si es agudo, si es subagudo, si es crónico, si es algo que sigue avanzando y sigue presentando problemas hasta el momento actual, o es intermitente y entonces tiene episodios donde el paciente está completamente normal y de repente empeora, o es algo constante, ¿no? Entonces, y bueno, vamos a distinguir, recuerden en el diagnóstico topográfico, si es intra o extraxial. Si se acuerdan de eso, que lo vimos en las primeras clases, ya no tienen duda de intraxial o extraxial. No, ya está claro. Ok, y de difuso o localizado, ¿no? Si tienen alguna lesión focal, o que les dé algo en específico, o tienen manifestaciones de forma extensa o difusa en el sistema nervioso. Y entonces el diagnóstico etiológico se va a hacer en el grupo de enfermedades, en parte vascular, inflamatorio, infeccioso, tumoral, degenerativo, etcétera. Entonces hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la edad de presentación, que en la mayoría de los grupos de edad vamos a poder hacer esos diagnósticos etiológicos, ¿no? Y ustedes pensar, bueno, de las posibilidades vasculares son estas, estas y estas. De las inflamatorias autoinmunes, por ejemplo, son estas, infecciosas tal, tumoral tal, degenerativo tal. Y entonces, para poder empezar a distinguir, voy a pedir primero mi primer estudio. Y entonces, en base a ese estudio, ok, descarto y no fue algo vascular, pero todavía puede ser inflamatorio, infeccioso, tumoral. Entonces, van empezando como a descartar y se va a ir dirigiendo el estudio del paciente, ¿no? Entonces, hay algunos principios básicos que en neurología, de forma general, siguiendo la navaja de Ockham, es todos los síntomas y signos son explicados por una misma lesión. Es más fácil o es más frecuente que esa sea la causa, más que pensar que tiene como
una neuropatía y tiene una lesión también probable en el cerebelo y una lesión también en los núcleos de la base. Entonces, es más probable que sea parte de una misma lesión o de un mismo espectro de enfermedad, ¿no? Entonces, ese también es parte que les puede ayudar. Entonces, vamos a ver algunos síndromes más frecuentes en neurología, como es el síndrome cefalálgico, que lo vamos a dividir en primario y secundario, ¿no? El primario, pues van a ser todos estos dolores de cabeza que no tienen alguna causa estructural o sistémica, como sangrados, como enfermedades, como VIH, por ejemplo. Eso nos referimos a migrañas, a dolor de cabeza tensional, que todo lo vamos a ver en las clases. Y el secundario es cuando vemos que es secundario, pues alguna otra lesión estructural o una causa externa, ¿no? Pero ese es uno de los sindromáticos que van a tener. Entonces, lo más importante cuando ustedes vean un dolor de cabeza es definir con las características que va a tener si su síndrome es un síndrome cefalálgico primario. Vamos a ver las banderas rojas para que piensen en un síndrome cefalálgico secundario. ¿Por qué? Porque de ahí las posibilidades etiológicas van a cambiar completamente. El síndrome convulsivo lo vamos a clasificar en si es focal o si es de inicio generalizado. Entonces, focal es, por ejemplo, cuando alguien empieza a tener una crisis epiléptica y mueve primero un brazo, ¿no? Y después tiene una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada y se generaliza secundariamente. Entonces, eso le vamos a llamar como de inicio focal. Y si se inicia generalizado, inicia tónico-clónica generalizada, pues eso es un inicio generalizado. Entonces, hay que distinguirlo así, ¿no? Entonces, no es nada más como un síndrome convulsivo o que convulsionó, pero no describimos más. Y un Doctora, síndrome de alteración del estado de alerta, del despierto, cuando el paciente presenta somnolencia, estupor, coma, ¿no? Y ya podremos empezar ahí a abordarlo. El síndrome de alteración de las funciones mentales, por ejemplo, está el síndrome amnésico, el síndrome disfásico o afásico. Existen síndromes frontales, frontomedial, dorsolateral, orbitofrontal, que nos hablan sobre desinhibición, falta de ejecución en las actividades que presenta el paciente. Y entonces cuando vemos que hay alteraciones, creo que me preguntaban la vez pasada del mini mental y esto, que por ejemplo, no solamente lo hacemos en demencias, sino lo hacemos para valorar las funciones mentales, ¿no? No es el diagnóstico de una enfermedad como tal. Entonces, vamos a ver qué parte de las funciones mentales son las que están alteradas para saber, pues, qué posible localización pudiera tener esa lesión, ¿no? Y entonces, bueno, también tenemos el síndrome de alteración de la vía visual, que puede, ya vimos la vía visual, pero puede ser alteración unilateral, alteración bilateral, puede tener hemianopsia cuando antanopsia, ¿no? Entonces hay que describirla como es. Un síndrome de alteración de los movimientos oculares, ya sea con la mirada conjugada o si es unilateral. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen oftalmoplegia, ¿no? Bilateral, o sea que no pueden mover los ojos, los ojos. Van a decir que tienen el sindromático, un síndrome de alteración de los movimientos oculares con alteración a la mirada conjugada, que es bilateral, ¿no? Y eso les va a dar también ciertas posibilidades diagnósticas. Un síndrome de neuropatía craneal puede ser aislada o múltiple, por ejemplo, en pacientes que tienen parálisis del sexto nervio del cráneo. Entonces van a decir neuropatía craneal aislada, ¿no? Pero si ustedes ven que tiene, además del sexto, tiene ptosis, tiene parálisis facial, entonces eso se llama síndrome de neuropatía craneal múltiple. Entonces, por ejemplo, el síndrome de neuropatía craneal, cuando se les afecta la parálisis del sexto, ¿qué pensarían? ¿Cuándo se afecta el sexto? Una de las principales causas. ¿Podría ser una lesión a nivel del puente?
Sí podría ser, pero fíjense que como su trayecto es muy largo, es algo que vemos muy frecuente como dato de hipertensión intracraneal. Entonces, cuando se aumenta mucho la presión, pueden tener parálisis del sexto, y eso es una neuropatía craneal aislada, ¿no? Entonces, eso lo podrían sospechar, ¿no? Y bueno, habrá otras cosas que nos hablen también de hipertensión intracraneal, pero puede ser nada más eso. Y bueno, hay tumores del tallo que les pueden afectar también, pues diferentes nervios del cráneo a diferentes niveles, ¿no? Y los síndromes alternos del tallo, entonces nos referimos cuando se afecta un nervio del cráneo de un lado de la cara y una vía larga del lado contralateral, ya sea sensitiva o motor, ¿no? Y eso nos localiza a nivel del tallo cerebral. Luego vamos a tener el síndrome piramidal o el síndrome de la vía córtico-espinal o de neurona motora superior. Y entonces vean todo lo que se va a describir, y este es como de los principales que lo tienen que entender bien. 1. Se va a describir si es unilateral o si es bilateral, ¿no? Si es unilateral, quiere decir que en un hemicuerpo, ¿en dónde podrían localizar esta lesión? Porque para eso, no, o sea, todo esto tiene algo de sentido, no es como tanto choro, o sea, sí les sirve describir, todo lo que ustedes están describiendo al final les va a permitir hacer un diagnóstico topográfico. Entonces, si es unilateral, o sea, si es la mitad derecha del cuerpo, ¿en dónde podría estar la lesión? ¿Del lado contrario? Del lado contralateral, ¿a qué nivel? ¿Corteza? Sí, acuérdense la vía piramidal que va desde la corteza, luego viene en el brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? O sea, podría ser en todo ese trayecto hasta antes de llegar a hacer un síndrome alterno del tallo, porque no estamos describiendo un síndrome alterno del tallo. Pero se les puede afectar en ese trayecto. Y ahora, si el síndrome piramidal es bilateral y lo tienen en las piernas, ¿en dónde podría estar la lesión? Pues antes de la decusación, ¿no? En las piernas aislado, en las dos piernas. Más bien debajo de la decusación de las pirámides. Exacto, o sea, ya que sea a nivel medular, ¿no? O sea, si no se les afecta los nervios del cráneo, tienen síndrome piramidal solamente en las piernas, pues pensarán en una lesión medular, a nivel del tórax, por ejemplo, ¿no? Y que no les esté afectando los brazos, o sea, que sea nada más en las piernas. Entonces, para eso sirve distinguir si es unilateral o bilateral, ¿no? Y luego otra cosa que vamos a distinguir es si es denso o no es denso. Entonces, denso nos referimos a que la debilidad es menor o igual a 2 de 5. ¿A qué nos referimos con 2 de 5? De la prueba de fuerza que nos enseñó, de que 5 era si podía hacer los movimientos y eso o no. Ajá, sí. Sí, Cuando valoramos la fuerza, acuérdense que si utilizamos la escala de Daniel, si es esa escala de 5 de 5, ¿a qué nos referimos 2 de 5? que hace movimientos sin hacer la gravedad. Ok, no vence la gravedad y eso significa, ¿cuál es la diferencia con 1 de 5 y 2 de 5? 1 de 5 es que no hace ningún movimiento, ¿no? Eso es 0 de 5. Uno es que hay contracción débil y el dos es que sí hay movimiento, pero justo que no hay como oposición a la gravedad. O sea, que no completa el arco del movimiento, o sea, no vence la gravedad por completo, entonces no completa el arco de movimiento, y eso le vamos a dar un 2 de 5. Si vence el arco de movimiento son 3. Entonces, si no completa los arcos de movimiento, pero si ven que hay una contracción, hay un movimiento como tal, eso es un 2 de 5, ¿vale? Bueno, si es 2 de 5, le vamos a decir que eso es un síndrome piramidal denso.
Y si es por arriba de 2 de 5 es no denso. Y entonces, ¿en qué les ayuda esto? ¿En qué se imaginan? Saber el pronóstico. Para el pronóstico, no. ¿Saber la gravedad de la lesión? No, tampoco, no necesariamente. No necesariamente, sí puede ser, pero no necesariamente. Déjenme encontrar una imagen. Saber como la extensión. La extensión te la va a dar si se te afecta otras estructuras. Por ejemplo, si además de la fuerza se te afectan los nervios del cráneo, el nivel del estado de despierto, eso tú pensarías que es una lesión extensa. Pero si se te afecta solamente la vía piramidal y te da un síndrome piramidal denso, no necesariamente te habla de la extensión. Puede ser por las parecias, Como por las parecidas. para ver si hay cuadriparesia. Sí, claro, o sea, sí, eso te ayuda a saber justamente, o sea, si no tienes si no tienes pérdida de la fuerza por completo, es paresia, y si de plano no la mueves, es plegia. Eso es para darle el nombre, pero cuando nos decimos si es denso o no es denso, más bien nos referimos igual a la posible localización de, de la lesión. O sea, vean, por ejemplo, ¿qué sucede? Esta es la anatomía de la vía piramidal, ¿no? Que veíamos en las clases pasadas. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes van a tener una lesión muy cortical, donde las fibras están más dispersas, más separaditas? Puede ser que les dé un síndrome piramidal no denso, o sea, es decir, van a tener a lo mejor debilidad 4 de 5, 3 de 5, ¿no? Pero conforme se van concentrando las fibras de la vía piramidal y pasan, por ejemplo, a través de la cápsula interna y se concentran más y hay fibras más compactas, les va a dar un síndrome piramidal denso. Entonces, a lo mejor acá les da un 4 de 5 y aquí les da un 2 de 5, ¿no? Y entonces, esto les ayuda para poder localizar, o sea, no pensarían en una lesión difusa muy distal en la corteza cuando tienen 1 de 5, por ejemplo. Esa lesión no se las dan allá, se las da ya cuando van pasando a través de las fibras están más concentradas. Por ejemplo, cuando tienen una lesión medular, es muy probable que los pacientes tengan un síndrome piramidal denso, o sea, que las fibras están muy compactas ahí y es cuando les afecta mucho la fuerza. Y entonces también, por ejemplo, vamos a ver cuando veamos enfermedad vascular cerebral, que, que por ejemplo, hay un síndrome vascular que se les afecta, por ejemplo, el lado derecho, ¿no? Imagínense, un paciente que no puede mover bien el lado derecho, pero eh, el brazo tiene fuerza 3, bueno, sí, 3 de 5 o 4 tiene 4 de 5. O sea, lo voy a dejar así, 4 de 5 en el brazo derecho, pero en la pierna derecha tiene 1 de 5. ¿Eso cómo lo describirían? O sea, ese síndrome, ya tiene síndrome piramidal, pero entonces, ¿eso cómo sería? Podría ser combinado. No, bien, o sea, se llama, abajo está denso, ¿no? Y arriba está no denso, porque tiene 4 de 5 y abajo tiene 2 de 5, ¿no? Entonces, esa diferencia se llama desproporcionado. Quiere decir que no tiene la misma proporción de fuerza arriba y abajo, porque además uno es denso y el otro es no denso. Y hay diferencia de 2 puntos en la fuerza. Entonces, eso es desproporcionado. Pero ese patrón, esa densidad, por ejemplo, también nos habla un poco de dónde puede estar la lesión. ¿Se acuerdan, por ejemplo, aquí en el encéfalo, en dónde está representada la pierna? ¿Se
¿Se acuerdan cómo se llama el esquemita este donde se representan las partes del cuerpo? El homúnculo. Homúnculo. Homúnculo de ¿Y dónde- Penfield, ¿no? Depende. Ujú. Exacto, y díganme dónde está la pierna, Más en la parte medial. en la parte medial, ¿no? Está como metida aquí. Y entonces, dices, ok, entonces debe estar más afectado la parte medial que la parte lateral del brazo, ¿no? O sea, sí les afecta ambas fibras, pero está más concentrado aquí. Y entonces, ¿qué arteria es la que irriga esta zona? Creo que la cerebral anterior, ¿no? Exacto, un síndrome de la arteria cerebral anterior. Y entonces en el síndrome de la arteria cerebral anterior van a encontrar un síndrome piramidal no proporcionado, denso, porque la pierna es la que está más débil, ¿no? ¿Y cómo van a encontrar un síndrome de la arteria cerebral media? La debilidad en el brazo, que está más lateral, va a ser más marcada que la de la pierna, que es más medial. Entonces, todos estas, lo que vamos a describir en el síndrome piramidal nos va a ayudar a poder proponer un diagnóstico topográfico, ¿no? O sea, por ejemplo, si me dicen esa desproporción, no les creería si me dicen que lo va a explicar una lesión medular, ¿no? Entonces, para eso es que hacemos todas estas descripciones, ¿no? Y entonces, vean, describimos primero si es unilateral o bilateral, si es denso o no es denso, y esto que ya les expliqué, si es proporcionado o desproporcionado. Proporcionado quiere decir que tanto el brazo y la pierna del mismo lado están en igualdad de fuerza o de debilidad, y si la diferencia es más de 2 puntos en la fuerza, eso decimos que está desproporcionado. Y completo o incompleto realmente se refiere a que si tiene presencia de reflejos patológicos con Babinski, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puede ser que en un paciente tengan hiperreflexia, todos los síndromes de datos piramidal, pero no encuentran la respuesta extensora habitual y encuentran respuesta indiferente, por ejemplo. Y eso sería un síndrome piramidal incompleto, ¿no? Pero bueno, entonces, esto es lo que se le describe al síndrome piramidal. Y ahora, el síndrome miopático también va a tener sus propias características. Por ejemplo, la debilidad en los músculos, cuando tenemos una miopatía, la debilidad es más proximal y nos va a dar más datos de neurona motora inferior, ¿no? No tiene nada que ver con el síndrome piramidal. El síndrome radicular, vamos a tener la debilidad de predominio proximal, pero con un patrón neuropático sin reflejos, ¿no? Y el síndrome neuropático, vamos a tener debilidad distal, eso es lo clásico, al menos lo más clásico, vamos a tener debilidad distal, de predominio en las piernas, ¿no? Y el síndrome de alteración de la unión neuromuscular, que es el síndrome de la placa neuromuscular, que esto la característica es que se van agotando. ¿Se acuerdan que esto la principal enfermedad es la miastenia, ¿no? Déjenme ver si acá tengo... Sí, más adelante están más detallados esta parte del síndrome de la fuerza, ¿no? Del neuropático, miopático. Nada más para que vean como la forma general, ¿no? Y para el síndrome sensitivo es lo mismo, describir si es la parte de un lado del cuerpo, si es mono o polineuropático, por ejemplo, si se les afecta solamente una extremidad o más de 2 extremidades, si hay un nivel sensitivo, también hay que describirlo. Y el síndrome medular, vamos a ver que existen 8 síndromes medulares y estos van a ser completos o incompletos, ¿no? Pueden ser de libro o pueden ser
parciales, ¿no? Los síndromes cerebelosos o atáxicos también, y si se afectan los trastornos del movimiento, vamos a decir que es un síndrome de trastornos del movimiento, ya sea hipocinético o hipercinético, como se los expliqué hace rato, ¿no? O pueden tener también un síndrome meningio. Entonces, viene, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Hombre de 72 años que tiene antecedente de hipertensión arterial y diabetes, con cefalea de inicio súbito, intensa, holocraneana, sin mejoría y debilidad de mi corporal izquierda. En la exploración física, los signos vitales están estables, pero la TA está en 190-120, está despierto, orientado, lenguaje sin alteraciones, fondo de ojos sin papiledema, paresia facial izquierda del tercio inferior de la cara, fuerza muscular 2 de 5 en mi corporal izquierdo, reflejos 3 cruces, Babinski izquierdo, hipoestesia en mi corporal izquierda, cerebelo sin alteraciones, no puede deambular, no hay rigidez de nuca ni signos meningios. ¿Quién se anima a decirme los sindromáticos? Recuerden, por orden, empezamos por orden y empezamos por historia. O sea, los sindromáticos empiezan desde el interrogatorio y después ya en exploración física los siguientes sindromáticos que integran. ¿Quién se anima? ¿Podría ser un síndrome cefalálgico? Ok, de características Secundario. secundarias, ¿no? Ok, ¿qué más? Bueno, y de características secundarias por inicio súbito. Ok, ¿qué más? También podría ser un síndrome piramidal. Ajá, ¿y qué más le decimos al piramidal? Piramidal unilateral. Ajá, que incluye, hay que describir si incluye también la cara y el cuerpo o solamente el cuerpo. Que incluye cara y cuerpo. Ok, y eso lo conocemos como fascio corporal. Y luego, ¿qué más? Hay que decir el lado que está afectado. Del lado izquierdo. Ok, a ver todo completo. Entonces, síndrome piramidal es unilateral fascio corporal izquierdo. Ajá, ¿y qué más le decimos al síndrome piramidal? Denso, porque tiene fuerza 2 de 5. ¿Y qué más? Incompleto por el Babinski. No, tiene presencia de Babinski y eso lo hace completo. Es completo. Completo y proporcionado. Y proporcionado, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué otro síndrome? Exacto. Lo de la sensibilidad. Sería un síndrome sensitivo hemicorporal. Hemicorporal, ¿no? Ok, y el lado Izquierdo. izquierdo. Acuérdense para poder decir el topográfico. Y luego, ¿cuál sería su diagnóstico topográfico? Extraxial. ¿Por qué extraxial? Porque, bueno, no sé, yo pienso que no está afectada la sustancia gris o blanca. ¿Pero qué te hace pensar que no está afectado? Que está despierto, orientado y que el lenguaje no tiene alteraciones, ¿no? Ok, la parte del sistema reticular activado ascendente está bien y la parte del lenguaje también está bien. Pero ¿en dónde está entonces la vía piramidal y la vía sensitiva? Yo digo que es intraaxial. Porque es intracción.
porque si está afectada la parte sensitiva y la parte de lo que sería el sistema piramidal, es parte de lo que es el parénquima. Exacto, justamente. Y entonces recuerden esto que habíamos dicho de intraaxial o extraaxial. Intraaxial se les afecta el parénquima cerebral, sustancia gris, sustancia blanca, que la vía piramidal, eso nos habla de una lesión intraaxial porque es parte del parénquima cerebral como tal. Igual la sensibilidad, eso está en el parietal, o sea, el lenguaje y eso nada más nos está diciendo qué áreas están respetadas, ¿no? O sea, sabemos que el área de Wernicke está bien, ¿no? El área de Moca está normal, pero es una lesión intraaxial, ¿no? Extraaxial nos referimos donde no hay ninguna vía, donde no tendrían que darles una focalización neurológica, o sea, es decir, si hay debilidad y tiene un síndrome piramidal, eso es una lesión intraaxial, siempre, ¿vale? Bueno. Sí, o sea, sería ahí nos está hablando, no los voy a confundir ahorita, pero nos está hablando de que se está afectando la vía piramidal y la parte sensitiva también, ¿no? Entonces, esto es una lesión intraaxial. Y luego la otra cosa es que además es denso, ¿no? Entonces ahí ya dijimos dónde pudieran estar también concentradas, ¿no? Y entonces, como bien lo dijeron, el síndrome cefalálgico secundario es una cefalea en Thunderclap, tiene un síndrome piramidal izquierdo, completo, proporcionado y denso, y un síndrome sensitivo hemicorporal. Y entonces ya la localización es una lesión intraaxial. ¿Les parece que puede ser supra o infratentorial? Es supratentorial, ¿no? Nos referimos cuando está por arriba del tentorio, del cerebelo, ¿no? Entonces, supratentorial, ¿por qué? Porque no afecta lo que está, pues, infratentorial, ¿no? Que sería en este caso el cerebelo. El cerebelo y también tenemos el tallo cerebral. ¿Qué les daría alteraciones en el tallo cerebral? De los núcleos de los nervios craneales. Y clínicamente, ¿cómo dijimos que se llamaba? Síndrome alterno. Un síndrome alterno del tallo. Y entonces tendrían que ver en la exploración física que la paresia facial fuera del lado derecho y el síndrome piramidal fuera del lado izquierdo. Eso sería un síndrome alterno del tallo. Como no tienen esto, pues pensamos que la localización es supratentorial a nivel del encéfalo y después decir la temporalidad, y entonces ya en las probables etiologías es vascular, y esto puede ser, y sobre todo por lo súbito, ¿no? Es vascular, isquémico o hemorrágico, ¿no? En este momento no lo pueden distinguir ustedes clínicamente si es isquémico o hemorrágico, si esto fue un infarto o fue algo de hemorragia cerebral. Esto lo tienen que hacer con estudios complementarios para distinguir uno de otro, ¿no? Entonces, ya aquí ya se hace un estudio dirigido hacia el encéfalo como tal y ya buscando una lesión que justifique lo que estamos viendo en el paciente, ¿no? Entonces, es con calma e ir distinguiendo cada uno de los síntomas y entonces ir haciendo sus sindromáticos y una probable localización lógica de lo que estamos viendo y probable etiología, ¿de acuerdo? Entonces, en lo que les decía de los síndromes y semiología, hay que hacer el principal síntoma y hacer la semiología extensa, los antecedentes relevantes, la exploración física y poder hacer un síndrome. Y entonces ya después nos vamos a pasar un poco más más específico. Si quieren, esto lo terminamos la siguiente semana, el martes, y pasamos la exposición al miércoles. ¿Les parece? Sí, muy bien. Gracias, doctora. Vale, doctora.
Bueno, entonces, pues estudien mucho y el jueves vemos la exposición, ¿vale? Que tengan buena semana, chicos.